¿Debo bautizarme 2 veces? 3 veces, 4 veces. ¿Debo viajar a Israel, al río Jordán, para bautizarme? ¿Esa agua tiene un poder místico o es un agua regular como esta? Hoy tenemos en nuestras iglesias algunos hermanos que con motivos correctos, no lo dudamos, cometen el error de bautizarse no una, sino 2 veces. Algunos por simpatía o simplemente por ignorancia piensan que viajar a Israel, al río Jordán y bautizarse van a sentir algo místico, o porque allí se bautizó Jesús, esas aguas tienen un poder curativo. Es cierto que Jesús se bautizó allí en el Jordán, pero es Jesús, el Señor, el que tiene el poder y no el río Jordán. No puede confundir emoción por estar en el lugar, como que se le paran los pelos del brazo, ese cosquilleo por el lugar geográfico tan importante. La presencia del Señor es diferente. El toque poderoso de Dios son 2 cosas diferentes. Pero esas aguas no tienen nada de diferencia que el agua de mi cocina u otro río como el que tenemos aquí a mi espalda. Hacer estas prácticas es poner en poco el primer bautismo. Es hacerlo sin fe, sin entender el porqué, y más aún si lo hacen pastores. Si el bautismo es válido una única vez, la persona dice, ya me bauticé 2 o 3 veces. No, usted no se bautizó 2 o 3 veces. Usted pasó por las aguas. El bautismo es uno solo. Cuando uno se bautiza, porque en su primer bautismo faltaba un elemento esencial, realmente no se está bautizando. Usted pasó por las aguas. Pero según la Escritura, si se hizo correctamente bajo la autoridad de las Escrituras, esa persona finalmente se ha bautizado bíblicamente por primera vez. Cuando nos bautizamos bíblicamente una vez, jamás necesitamos bautizarnos de nuevo. En Efesios capítulo 4, del versículo 5 al 7, el Señor dice, un Señor, una fe, un bautismo. Debemos recalcar que este texto no se está refiriendo a un bautismo en cuanto a cantidad, sino más bien está hablando de un bautismo correcto, y es el que Dios aprueba en su palabra. En el bautismo cristiano deberían haber 2 requisitos antes de que una persona sea bautizada. Número 1, la persona que está siendo bautizada debe haber confiado en Jesucristo como su único y personal Salvador. Número 2, la persona debe entender lo que significa el bautismo. Si una persona conoce al Señor Jesús como Salvador, entiende que el bautismo cristiano es un paso de obediencia al proclamar públicamente su fe en Cristo y su deseo de ser bautizado. Entonces, no hay razón para impedir ser bautizado al creyente. Si fuimos bautizados, pero no creímos o no nos arrepentimos, como es el caso cuando nos bautizamos porque nuestros padres o nuestro esposo o nuestra esposa o un novio o un pariente nos presionaron para que lo hiciéramos y nos bautizáramos para agradarles solamente a ellos en vez de a Dios, entonces nuestro bautismo carecería de una fe sincera y un arrepentimiento de corazón. En el caso del bautismo y la salvación, la Biblia es clara en que la salvación es por gracia a través de la fe en Jesucristo, no por obras de ninguna especie, incluyendo el bautismo. En la Biblia se nombra un segundo bautismo y se encuentra en Hechos capítulo 19, del versículo 1 al versículo 5. Encontramos un ejemplo de personas que se tuvieron que bautizar 2 veces, porque en la realidad no estaba hablando de un bautismo en cuanto a cantidad, sino más bien en cuanto a la forma correcta de ser bautizado. El apóstol Pablo encontró un grupo de discípulos en Éfeso que admitieron que fueron bautizados en el bautismo de Juan. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 19, en el versículo 3. Y en el versículo 5 dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aunque estas personas ya se habían bautizado, tenían que bautizarse de nuevo porque en el bautismo faltaba algo. Es cierto que fueron bautizados por inmersión y que fue para perdón de pecados.
Marcos capítulo 1 en el versículo 4. Pero su bautismo no se hizo en el nombre de Jesucristo como lo enseña Hechos capítulo 2 versículo 38 o Hechos 10, 48 o en el capítulo 19 en el versículo 5. Tampoco se habían bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Hechos 19:2 ellos dijeron que ni siquiera, dice, hemos oído si había Espíritu Santo, ya que en su primer bautismo faltaba un elemento esencial. Ellos eran seguidores de Cristo y estos no sabían nada en cuanto a la persona del Espíritu Santo. En el versículo 3, ellos dijeron, hemos sido bautizados en el bautismo de Juan. Tuvieron que bautizarse otra vez. En el versículo 4, la Biblia dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo, que cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Ya habían sido bautizados? Sí, ya habían sido bautizados. Y eran discípulos y tenían muchas lagunas doctrinales, mucha ignorancia. Ni siquiera conocían la verdad suprema de la persona del Espíritu Santo. Entonces, Pablo les habló la palabra, les explicó las Escrituras y cuando entendieron y se arrepintieron, entonces fueron bautizados por segunda vez. Déjeme decirle que hay ocasiones cuando una persona necesita ser bautizada nuevamente. Es de la única manera que usted puede bautizarse de nuevo. No por emoción o no porque siente mariposas en el estómago. Estas son enseñanzas de hombres y Jesús le dijo en Mateo capítulo 7, en el versículo 7, mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombre. ¿Cuál es la importancia del bautismo? Es un testimonio externo de lo que Dios ha hecho internamente en la vida de un creyente. Esto simboliza la identificación de la muerte, entierro y resurrección de Jesucristo con el bautismo. Fuimos sepultados con Él en su muerte y así conocimos a Cristo, el Cristo resucitado por el poder del Padre, y también nosotros llevamos una vida nueva según la palabra del Señor en Romanos capítulo 6 del 3 al 4. Bautizarse es solamente una vez, no porque usted vaya al río Jordán. Dios te bendiga, soy Luis Román. Te invito a que te suscribas a nuestro canal para seguir llevando la palabra del Señor y seguir trayendo muchas más reflexiones. Si estos mensajes, esta palabra ha sido de bendición para tu vida, te invito a que tú lo compartas. Puedes usarlo aquí en YouTube, puedes compartirlo y suscribirte, o también puedes hacerlo aquí en Facebook también. Puedes darle un alcance mayor a estos estudios y nos puedes ayudar a seguir llevando la palabra del Señor a otros lugares. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por ser parte de este proyecto. Seguiremos mejorando los videos y los estudios bíblicos y las reflexiones. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.